Bueno, vamos a trabajar sobre la identificación de usuarios. Lo primero que debemos hacer es generar un enlace que nos lleve a ese formulario. Modificar nuestra ruta de acceso. Vamos al módulo de seguridad. Y dentro de la seguridad, pues tenemos que modificar la ruta. Vamos a crear una nueva ruta. Vamos a arreglar el componente que está ligado a la parte de identificación de usuarios. En el módulo de seguridad, cuando me digan identificar, yo lo que hago es cargar el componente de identificación. Componente. Nos carga un login que se trajo simplemente y se copió. Eso es HTML, CSS. Ahorita vamos a ponerle el enlace en el menú. Vamos a ir a la barrita de navegación que habíamos copiado de Angular. Y aquí en el HTML tenemos todos esos enlaces. Vamos a modificarlos. Lo primero es cambiar todos los href por router link. Y eso nos enruta a una vista específica. Luego nos va a llevar al inicio. Router link todas. El primero va a llevar a la identificación /personas. El otro me lleva a la administración de los productos. Otro que sea seguridad, cambio clave. Y ponemos otro que se llame seguridad, identificar. Lo que creamos ahora. Le podemos poner iniciar sesión. Clave. Ahorita más tarde vamos a ocultar ciertas cosas cuando se inicie sesión. Productos, vamos a tener productos en personas. Lista la vuelta. Esa partecita de abajo es para cuando sea accedido desde un dispositivo móvil. Es exactamente lo mismo. Está ya. Personas, proyectos, cambiar clave, iniciar sesión. Me redireccionó. Si se fijan, eso nunca se está recargando. Nosotros tenemos las vistas precargadas y el Angular se encarga de instalar todo eso. Vamos a mirar el login. Dentro del formulario identificador en el HTML, tengo una estructura HTML con filas y columnas y algunas clases de estilo que tenemos predeterminadas. Ese formulario salió de un sitio web, simplemente se copió y se pegó. De un sitio web que tiene ejemplos de formularios de Materialize. Ahí tengo la etiquetica home. Y le dijimos que teníamos de tipo email. La contraseña y un botoncito. Vamos a revisar cómo hacer la lógica de negocio y las validaciones con estos formularios. Eso ya lo habíamos hecho en Bootstrap.
pero ahorita lo vamos a hacer aquí directamente en Angular. Ahí está el identificador del componente, los estilos y el HTML. Son las características. Tenemos el constructor y el método en GUnit que se ejecuta cuando se inicializa el componente. Vamos entonces a trabajar en la validación de los campos. Vamos ahorita al módulo de seguridad y vamos a agregarle dos módulos importantes. El primero se llama Forms Module y otro que se llama Reactive Forms Module. Eso nos va a ayudar a validar los formularios y para intercambiar datos entre la lógica del negocio y lo que estamos viendo ahí. Ahorita en identificación component vamos a hacer una inyección aquí. Que sea de tipo form builder. Y ahorita vamos a hacer un form group validator, FG validador. Ese va a ser de tipo form group. Va a ser igual a this.fb.group. Estoy diciendo que me genere un nuevo grupo de controladores o de controles. Validador de los componentes. Esto es una tecnología reactiva. Si modifico en el componente, se modifica en la vista y viceversa. Ya vamos a mirar cómo funciona. Esto importamos el ejemplo. Entonces vamos a definir aquí el usuario, que va a ser igual a una propiedad con un valor predeterminado. Esto, y vamos a utilizar los validadores. Vamos a decirle que este campo es requerido y tiene que tener un esquema de correo electrónico. Y él hace todo. Lo segundo es la clave. Vamos a decir que el valor predeterminado es vacío y que sea requerido. Ya con esto puedo validar e intercambiar información. Vamos para el HTML y configuramos esto allí. Arrancamos por el formulario. Vamos a relacionar ese formulario validador que tenemos en la parte de la lógica para que tome y valide todos los campos que están aquí. Aquí le decimos form group, va a ser igual al FG validador que tenemos allí, la lógica del negocio. Y ahorita a cada uno de los campos relacionados los vamos a enlazar a través de un form control name. Entonces, para el campo usuario va a ser el que se llama usuario. Y en el de contraseña, con control name, clave. Perfecto. Es decir, que esos controles los definimos dentro del FG validador. Y vamos a hacer algo que mejora un poco la experiencia de usuario. Vamos a deshabilitar el botoncito si los controles no cumplen con las validaciones que definimos. Aquí definimos dentro de corchetes disable y se lo amarramos a la negación del FG validador .valid. Si no es válido, entonces yo lo que voy a hacer es deshabilitar el botoncito. Vamos a ver cómo queda. Miren que el botoncito ya está deshabilitado, el botoncito de ingresar. ¿Y por qué? Porque los campos todavía no cumplen con las validaciones que le definimos en la lógica del negocio. Miren que cuando ponemos valores válidos ahí, ya se habilita el botoncito, o si los quito, se me desactivan otra vez. Miren ahora, vamos a mirar, si modificamos los controles en la lógica del negocio, se nos va a modificar la interfaz gráfica sin necesidad de recargar. Póngale cuidado, muchachos.
Aquí en el NG init, en la lógica del negocio, en identificación componente. Dis.fg validador, punto controls, y de allí va a obtener el que se llama usuario. Y le asigna un valor y le vamos a asignar hola, cualquier cosa. Bien, le pusimos predeterminado el hola. ¿Qué pasa si yo estoy cambiando esto continuamente desde la lógica del negocio? Nosotros vamos a hacer un ensayo aquí, vamos a asignarle, llamamos una función que se llama setInterval, ¿sí? Una funcióncita flecha que va a ejecutar esa instrucción que teníamos, pero la va a ejecutar cada 2 segundos y le va a asignar un valor aleatorio. Vamos a ponerle cualquier cosa, más punto random por 1000 puede ser. Ahí, ¿sí? Cada- Ahí está cambiando cada 2 segunditos, ¿sí? Entonces está reaccionando a los cambios que están sucediendo dentro de la página del negocio. Será simplemente para mostrar. Vamos a poner un método que se ejecute cuando el botón esté activo. Vamos a hacer un cambiecito aquí entonces, que esto era un ejemplo nada más. Aquí vamos a definir un método, identificar usuario. Este método me va a ejecutar ciertas instrucciones. Lo primero es obtener los datos que están en usuario y en clave. Se guarda dis.fg validador.controls. Y ahí tengo el usuario, valor, valor. Y lo mismo lo hago para la clave, clave.valor. Y ya con eso tengo los dos valores que están asignados ahí. Esa función solamente funciona cuando esté habilitado el botón. Entonces aquí vamos a poner un valor usuario y otro valor con la clave, solo para que se vea. Ahorita vamos a ver cómo es que esta clave y este usuario lo vamos a mandar para el backend, que es lo que todo el mundo estaba preguntando, muchachos. Vamos a invocar esa función identificar usuario desde la interfaz gráfica. Miren, por aquí tenemos en el form, tenemos un evento onSubmit que básicamente invoca la función cuando se hace el envío. Eso también se puede hacer asignándoselo directamente al evento clic de un botón. Y aquí tenemos un botón de tipo botón. Aquí para que el formulario sea enviado, debo tener un botón de tipo submit. Eso se podría hacer con un clic, pero vamos a hacerlo a través del submit. Entonces, ahorita que se haga la validación y se habilite este botón, se debe invocar a la función submit de identificar usuario. Vamos a revisar. Un correo electrónico, una contraseña, se habilita el botón ingresar y no ocurre nada. Vamos a pillar. ng submit, para que sea el Angular el que tenga ese evento submit. Ahora sí. Ponemos otra vez correo, contraseña, le decimos ingresar. Sí, bien, o si no. Ya esos son los alertas que pusimos. Sabemos que nos está validando el botón, nos está enviando el formulario y obteniendo los datos que están en esos campitos. Ustedes saben que cuando desarrollamos el backend en Loopback teníamos un método de identificar usuario. Ahí le ingresábamos la información de la clave cifrada. Entonces aquí tenemos que cifrar la clave para poder compararlo con el de la base de datos que está cifrado. Entonces vengan aquí, vamos a hacer esa maravilla aquí, vamos a parar esto un segundito.
Acuérdense que lo hicimos con el cripto JS y con la función MD5, que le decimos NPMI cripto JS. Esperemos que instale. Por el momento le damos aquí. Lista la vuelta. Ya tenemos un módulo instalado de CryptoJS. Entonces ahora sí vamos a pasarlo por el método MD5, que fue el que usamos en el backend. El clave cifrada igual a CryptoJS.md5, que es la clave que ya hemos obtenido. Tenemos que importarlo, ¿cierto? Constante CryptoJS es igual al require o require del paquete que instalamos, que se llama CryptoJS. Y con esto ya el CryptoJS tiene un método llamado MD5 que me va a descifrar la clave. Vamos a consumir entonces ese backend a través de un servicio. Por aquí, los servicios son aquellos que me permiten a mí realizar un llamado al servicio de backend. Eso es para que esta lógica de negocio se dedique solamente a modelar la información para que la interfaz gráfica la muestre. Y le descargamos esa responsabilidad al backend. Vamos a hacer esto entonces de esta manera, muchachos. Aquí vamos en GGenerate Service, o la letra S, cualquiera de las dos. Dentro de una carpetica que se llama servicios, seguridad. Puedo tener un servicio que sea seguridad, donde va a tener acciones de diferentes tipos, como identificar usuario, recuperar contraseña, cambiar contraseña. Mírenlo ahí. Entonces creo la carpetica y ahí tengo el servicio de seguridad. Y esta es la apariencia del servicio, muchachos. Ya no modificarlo aquí, pues empezar a trabajarle. Lo importante es que es inyectable. O sea, yo lo puedo inyectar a través de un constructor desde donde lo necesite, ¿cierto? ¿Dónde lo necesito? Pues en la identificación, en la lógica del negocio. Vamos a pillar primero aquí. Entonces, vamos a arrancar con la invocación de un HTTP client, cliente HTTP, que me permita hacer solicitudes al backend a través de una URL private HTTP, sea de HTTP client, y ese debe ser importado directamente en el módulo principal. Aquí lo vamos a poner HTTP client module. Entonces, se importará automáticamente. Variado, import from, singular, cualquier common, slash HTTP, y de ahí vamos a importar el HTTP module, y lista la vuelta. Ahí está. Bueno, nos devolvemos para el servicio de seguridad. Aquí también tenemos que importarlo. Y ahora vamos a realizar la implementación de un método. Por ejemplo, identificar persona, identificar usuario o identificar. Eso me va a recibir el usuario, que es un tipo string, y la clave, que también es de tipo string. Bueno, este método lo que va a hacer es que me va a retornar un observable. Los observable se comportan similar a las promesas que ya vimos. Entonces esto me va a volver una estructura que va a estar definido por el nombre y el token que me va a generar. Esa estructura, si nos toca generarla a nosotros mismos, va a ser como un modelito. Bueno, vamos a crear directamente una carpetica que se llame modelos, y dentro de esa carpetica vamos a crear un nuevo archivo que se llame identificar.modelo.ts. Aquí simplemente exportamos para poder importar la ¿cierto? Exportamos la clase modelo identificar, y esta clase lo que va a hacer es definir una estructura de los datos que me van a devolver desde el backend. Y ya saben qué es. ¿Sí o no? Teníamos esa misma estructura. Esto, datos y otra estructura que me contenga el token. Entonces, para ello, vamos a poner una partecita que se llama datos, que va a ser de tipo object, y va a ser opcional, porque puede que lleguen o puede que no.
Y ahora voy a tener el token. Allá se llama TK, aquí lo tenemos que llamar igualito. Listo, y va a ser de tipo string. Bueno, esa estructura de datos vamos a meterla en otro modelo, muchachos, que se llame, por ejemplo, datos. Datos modelo.ts. Vamos a exportar entonces la clasecita modelo datos, y este modelo datos se va a componer de la estructura que tengo en el backend. Nombre, correo, ID. Listo. Entonces vamos a hacerle el ID, que es de tipo string, que es de tipo string también, correo. Listo. Ya sabemos que vamos a necesitar dentro de identificar modelo ese objeto, pero ese objeto es de tipo modelo datos. Listo. Ahí ya lo cambiamos en modelo datos. Entonces voy a importar modelo datos desde ese archivo y listo la vez. Ya con eso, ya con eso, el observa puede ser de tipo modelo identificar. Y retornamos this.http.post. Miren que ahí están todos los verbos que puedo utilizar en el backend. Pero en este caso le voy a decir post. Y para el post debo enviarle una URL. En este caso le voy a enviar el localhost, 3000 / identificar persona. ¿Por qué? Porque así se llama el método que tenemos aquí, ¿sí o no? Identificar persona. Bueno, y enseguida vamos a enviarle el cuerpo, o sea, los datos que se van a obtener en el backend. Mira que aquí ya estamos interactuando entre el front y el back. Nosotros aquí recibimos un objeto de tipo credencial que tiene usuario y clave, ¿sí o no? Entonces vamos a usarlo con los mismos nombres, usuario y clave, pilas. Listo, entonces es un objeto que tiene un usuario, que sea el usuario que me llega por parámetro, y la variable clave, que sea la clave que me llega por parámetro a este método. Usuario, usuario, clave, clave. Listo. Ya tenemos esta información. Si necesitamos enviar algo más, lo podemos enviar. ¿Dónde? En los headers. ¿Listo? ¿Cómo sería? Se pone un objeto, headers, que es igual a new http headers, y adentro le enviamos un objeto así. Y ya está definido cómo hacemos la petición. Esto es lo que vamos a retornar. Desde el método post, le decimos que nos va a devolver algo que es un modelo identificar. Y listo, Medellín. Ya. Podríamos pensar en dejar esa URL de manera general, por ejemplo. Y se trabajaría con los sprint template que ya, los string template que ya vimos por allá hace como 2 semanas. Vamos a poner una variable que se llama URL de la consuma de la definición. URL que va a ser http://localhost 3000 y listo, ahí quedó. Y ahí ya lo podemos utilizar. Perfecto. Esto es this.url. Parece que toda variable que está dentro de una clase en TypeScript se debe acceder a través de this. Listo. Ahorita que tenemos que hacer invocar ese método de identificar desde la lógica del componente. Entonces vamos a inyectarlo. Servicio de seguridad, que es de tipo seguridad service. Y a través de ese servicio puedo acceder a el servicio de seguridad punto identificar. Y tenemos que mandarle usuario la clave. Le vamos a pasar en este caso la clave ya cifrada para que sea igual a la que tenemos por ahí en la colección. Y aquí le digo punto subscribe. Listo, y esta suscripción me puede devolver unos datos tipo n. Y le vamos a decir que es una función flecha. Y ahí va a estar todo cuando esté bien, cuando esté ok. Aquí por ahí abajo un error. Y
podemos procesar el error. Pongámosle cuando no esté bien. Esto me llega. Entonces, cuando todo está bien, podemos decir alert, datos correctos, para que vayamos paso a paso. En caso de que no, entonces puedo decirle datos inválidos. Muy bien. Ya con esto podemos hacer uso del backend que tenemos corriendo allá. Vamos a probar entonces en G, S-O. A ver qué pasó, chicos. Recoger. Bueno, vamos a importarlo de estilo para que no nos funcionó. Vamos a hacer una instalación del tipado. Eso lo hicimos cuando hicimos el trabajo para el back también. npmi @types / crypto.js. Esto para poder importarlo ya como TypeScript. Vamos a ver qué sale. Ahora sí, digamos que nos importe todo como crypto.js. Desde el paquete crypto-js. A ver si para... Ese es un arreglo de palabras. Vamos a tener que cambiarlo a string. Ese también lo habíamos hecho en el backend. Ahí ya nos debería funcionar. G, ese. Vamos a compilarlo para verificar. Y vamos al navegador. Y visitamos el localhost 4200. Damos clic aquí en iniciar sesión. Vamos a ingresar el usuario y la contraseña respectiva. Miren que el usuario y la contraseña. Vamos a darle ingresar. Y me muestra que los datos son correctos. Listo, Medellín. Bueno, ya con eso sabemos que está funcionando. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando se identifique bien? Tenemos que modificar un poquito nuestro menú para que no aparezca iniciar sesión y que aparezcan las otras opcioncitas allá. Vamos a hacer unos cambiecitos ahí. Vamos para el código entonces. Cuando está todo identificado, teníamos el mensajito de datos correctos. Ahorita lo que voy a hacer es guardar la información de alguna manera, la información que me devolvieron, los datos del usuario que se identificó correctamente y el token. Vamos a decirle dis.servicio seguridad. Punto. Vamos a tener un metodito adicional que se va a llamar almacenar sesión y le mando los datos. Vamos a hacer ese metodito, almacenar sesión. Vamos a hacer la implementación de ese metodito. Almacenar sesión. Ese método me va a recibir unos datos que son de tipo modelo identificar. Recordemos que eso es lo que nos retorna ese método identificar hacia la lógica del negocio. Y desde allá nos lo vuelven a enviar aquí al servicio de seguridad, específicamente al método de almacenar sesión. Entonces vamos a hacer un almacenamiento en el local storage. Eso es como una basecita de datos que nos provee el propio navegador. ¿Cómo se hace? Local storage. Entonces el ítem. Y vamos a definir una llave de acceso, es decir, la información cómo va a ser accedida. Eso funciona tal cual el formato JSON. Una llave y un valor asignado. Datos sesión. Y nos pide un valor. Solo que ese valor debe estar dado en un string. Y nosotros lo que tenemos ahí es un objeto. Entonces definimos string datos, que es igual a JSON.stringify, para que me convierta el JSON a una cadena de caracteres. Y le pasamos los datos. O sea que en string datos ya tenemos almacenada la información de ese objeto, pero como cadena de caracteres, y ahora sí la puedo poner aquí. Bien. Ahorita vamos a hacer el que obtiene la información.
porque aquí estamos almacenando la sesión. Ahorita vamos a hacer el de obtener información de la sesión. Vamos a mirar a ver, sacar los datos que están almacenados en el local storage, datos string, va a ser igual a local storage.getItem, y esto lo hago a través de la llave datos sesión, y la tendré en una cadena de caracteres. Ahora, si ese string existe, entonces los convierto. De datos es igual a JSON punto, puede ser al revés. Listo, entonces aquí le ponemos parse datos string y eso me lo vuelve a convertir en un objeto tipo JSON y retorno datos. En caso de que no exista un registro en local storage, entonces vamos a retornar un valor nulo y con eso ya lo podemos obtener. Bueno, ese método me va a servir para acceder a los datos de la sesión. Y cuando vamos a cerrar sesión, vamos a poner aquí eliminar información sesión, y al eliminar esa información necesito eliminar el registro en el local storage. Local storage.remove item a través de la llave que he definido, que se llama datos sesión. Listo, ya están listos los metoditos ahí para que los invoquemos más tarde. Estamos almacenando la sesión en el local storage. Listo. Muy bien. Perfecto. Y si hay un error, entonces simplemente puedo sacar la alerta que diga que los datos son inválidos. Bueno, vamos a probar esta funcionalidad. Navegador. Bien. Seguimos. Tenemos una serie de usuarios allá. Vamos a usar este. Listo. Ahora la clave que llegó al correo electrónico, que es la no encriptada, obviamente. Aquí en este momento no me está mostrando ninguna alerta, o sea que no hay errores. Vamos a ver aquí en la consolita de desarrollador para que miremos la información que está en el local storage. Aquí en la pestañita de almacenamiento, vamos a mirar almacenamiento local y tengo datos de la sesión. Ahí está la llave y ese es el valor. El valor es datos y eso lo podemos usar. Y además, miren el token. Ese token es el que nos va a servir para enviar las solicitudes al backend. Bueno, ya podemos hacerle unos ajustecitos para que se muestren o se oculten los menucitos dependiendo de ciertas condiciones. Vamos a volvernos para el código. Y aquí vamos a abrir por allá en la plantillita la barra de navegación. Listo, y en la barra de navegación sabemos que tiene sus menús. Cuando se muestra iniciar sesión, cuando yo no tengo una sesión iniciada. Y cuando se muestra el resto, cuando ya tenga la sesión iniciada. Bueno, aquí podríamos duplicar ese. Podríamos cambiar, por ejemplo, aquí tenemos uno que sea iniciar sesión y otro que sea cerrar sesión. De seguridad, cerrar sesión. Bien. Ahora, dentro de nuestra barra de navegación tenemos ese componente. Listo. Vamos a visualizar aquí si se ha iniciado sesión o no en nuestro servicio de seguridad. Vamos a hacer aquí, definimos una variable, la podemos llamar se inició sesión, por ejemplo, de tipo booleano, y va a iniciar en un valor falso. Esa me va a servir dentro de la interfaz gráfica para ver si ya iniciamos una sesión o no. Listo, y aquí podemos meterle un if. Bueno, esperen aquí, muchachos. Aquí vamos a poner aquí dentro de esa lista vamos a poner una funcioncita. Mire, esto es en Angular, ngIf. Sí,
es igual a se inició, si se inició sesión, si se inició sesión, entonces, entonces podremos seguir con el resto. Muéstrenme aquí con la excepción de la de iniciar sesión. Esa no me la muestra. Esa no me la muestra. Si ya se inició sesión, entonces no saco la de iniciar sesión. Eso lo vamos a pegar abajito, pues que es lo mismo, pero para teléfonos celulares. Y lista la vuelta. Ahora sí. Iniciar. Mire que ahorita el único menú que se muestra es el de iniciar sesión. Muy bien. Ahorita vamos a convertir esa variable en verdadero cuando inician la sesión. Eso se hace a través de un observador. Vamos al servicio de seguridad y vamos a definir un método que se ha iniciado sesión. Eso me va a dar un true o un false, un verdadero o falso. ¿Cuándo se inició sesión? Cuando la información del usuario y contraseña exista, ¿cierto? Entonces aquí simplemente aquí devolvemos datos y aquí tenemos que vamos a poner una variablecita que se llame datos usuario en sesión. Eso va a ser igual a new behavior subject, que a su vez va a ser un modelo identificar, o sea que va a tener todo lo que tiene modelo identificar. Listo. Ahí está el método de identificar persona. Y a ese lo vamos a mandar un nuevo modelo de identificar que va a estar vacío. Muy bien. Y ahora necesitamos hacer un método que verifique la sesión actual. Verificar sesión actual. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a definir datos igual a des punto obtener información sesión. Esto. Y si llegan datos, entonces vamos a decirle a una variable des.datos usuario sesión punto next, sea como actualice la información, le paso los datos. Muy bien. Si llegaron los datos, entonces enlazamos con el next y él está pendiente ahí de los datos, pero necesito desde la barra de la navegación obtener esa información. Ahí tenemos entonces que realizar la invocación aquí para que cuando se ejecute por primera vez ese servicio nos verifique el estado de la sesión actual. Y esta variable que habíamos inicializado en falso, esto, entonces aquí en el constructor vamos a tener que invocar, inyectar el servicio de seguridad, seguridad service. Bueno, y con ese ya vamos a hacer un tricky track aquí. Hicimos una suscripción de tipo subscription, va a ser igual a new subscription. Muy bien. Y luego, en el ng init, decimos que this punto se inició sesión, va a ser igual a this punto seguridad servicio, que es el que tiene todos los métodos para verificar. Y aquí simplemente le voy a decir punto. Vamos a desarrollar un método adicional que se llame obtener datos, sesión, por ejemplo. Datos usuario en sesión. Ese método es el que me va a tener una suscripción a un observable. Esto, y aquí, vámonos para acá a verificar sesión, vamos a crear el nuevo metodito, y ese metodito lo que retorna es un observable con la información que tiene el datos usuario sesión. Datos usuario en sesión, entonces observable, o sea, retórnamelo como un observable que me permite estar vigilando.
Listo. Y aquí tengo que suscribirme a este método y eso me va a retornar unos datos específicos. En este caso, modelo identificar. Y aquí abajito verifico que los datos que están llegando sean correctos. Si son correctos, le voy a decir puntos de inicio de sesión es igual a true y listo la vuelta. Y de lo contrario, si no encuentro datos de inicio de sesión, pues lo ponemos falso. Listo, Meiji. Y ahí quedamos con la suscripción. Bueno, y aquí es una funcióncita flecha. Muy bien. Vamos a hacer el ensayo. Pero primero debo configurar el cierre de sesión. Ahí necesitamos ng generate component. Lo vamos a crear aquí dentro del módulo de módulos, slash seguridad, slash cerrar sesión. Listo, Medellín. Y ahí ya se nos ha creado cerrar sesión. Y dentro de la lógica del negocio lo que tengo que hacer es definir el acceso al servicio de seguridad private, servicio de seguridad de tipo seguridad service, que en init le digo this punto, servicio de seguridad punto, buscamos eliminar información sesión para que borre la información del local storage. Y ya la barra de navegación va a identificar que ya se cerró esa sesión y nos va a ocultar los otros botoncitos. Ya, vamos a mirarlo. Quería ver en la barra de navegación. Tenemos seguridad, cerrar sesión. En el módulo de seguridad en el enrutamiento, tenemos que decirle por aquí el camino para cerrar sesión. Y ahí el componente es cerrar sesión componente. Y ese en el engine init, cuando se carga el componente, va a ir al servicio de seguridad y en el método de eliminar información sesión, borra lo que haya en el almacenamiento local. Listo, Medellín. Y aquí podemos redireccionarlo. A ver, tengo que primero hacer una inyección aquí que sea router, de tipo router que me sirve para enrutar y ahí sí, ya teniendo eso, dis.router, navigate y aquí le decimos la ruta. Esa ruta está en slash inicio, el inicio del sistema. Y aquí si compilamos y verificamos que todo esté funcionando. Los menús, personas, productos, cambiar clave, cerrar sesión. Aquí detectó que ya habíamos iniciado sesión. Si le damos cerrar sesión, no me la cierra. Vamos a pillar en el servicio de seguridad. Servicio de seguridad. En la información de sesión. Aquí hace falta resetear la información de datos usuario en sesión. Vamos a ver aquí, digamos, a refrescar datos sesión. Voy a recibir aquí los datos y eso, modelo, identificar y aquí arriba mando llamar a refrescar datos con esos datos y listo la vuelta.
Ese refrescar datos también lo voy a usar por ahí más adelante. Bueno, aquí refrescar datos con un nuevo modelo, identificar. Lista la vuelta. Vamos para acá. Y aquí si queremos, vamos a hacer un ajustecito aquí. Aquí puedo definir también, está identificado que sea un booleano y que empiece en falso. Vamos a hacer ese ajustecito acá. Y en nuestra plantilla, en la barrita de navegación, vamos a verificar si datos punto está, ahí está identificado, está identificado, muy bien, está identificado. Y con esto ya podemos simplemente decir this punto se inició sesión, va a ser igual a datos punto está identificado. Ya sabemos si sí o si no. Listo. Y también en el módulo de seguridad, cuando realice el inicio de sesión, este identificar va a traer los datos, los almacena en sesión. A esos datos que me llegan le voy a decir datos punto está identificado igual a true. Y listo la vuelta. Aquí a lo último, después de haber configurado los datos, le digo this, punto refrescar datos sesión y le paso los datos que me llegaron. Y ahora sí. Aquí se cerró la sesión, me trae el inicio del sistema. Le digo ingresar. Mire que me falta redireccionamiento aquí a inicio. Ya está iniciada, pero me falta redireccionar. Redirección en identificación. Al realizar la identificación, tenemos que inyectar un private router para redireccionar. Y aquí le digo this.router.navigate y le digo que me navegue a la ruta de inicio. Slash inicio. Ahora sí.